Y el que se fue a Estados Unidos es el presidente Javier Milei. Y uno dice, bueno, son esas giras protocolares, va a Naciones Unidas, pero Milei no suele pasar desapercibido, le encanta que después se comente y se hable, aun cuando estos motivos, uno podría decir, no son muy loables. ¿Por qué les digo esto? Porque según lo que va trascendiendo del discurso que va a dar Milei, paradito delante de ese célebre muro de mármol verde en el cual hablan todos los presidentes cada vez que hay una asamblea de Naciones Unidas, va a ir contra la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Es un consenso entre naciones sobre lo que habría que lograr en materia de calentamiento climático, de calentamiento global y cambio climático, vean lo que está pasando en Córdoba, de objetivos de desarrollo, de reducción de la pobreza, que para Milei son pavadas del comunismo, que tampoco existe, son pavadas socialistas, y entonces esto lo coloca a Milei en un lugar por lo menos extraño respecto del consenso de Naciones Unidas y de buena parte de los países desarrollados. Pero también atención, porque está filtrándose la posibilidad de que Milei cargue contra China y esto traiga consecuencias hacia las inversiones que están pendientes en Argentina. ¿Qué se sabe, Melissa, lo que va a decir Milei? Mañana va a hablar el presidente Javier Milei por primera vez ante la ONU y hay ya anticipos de este discurso, como bien decías vos, Rolando, y uno de ellos fue el discurso que dio ayer la canciller Diana Mondino ante el Pleno de la ONU, donde anticipó que la Argentina no se va a unir al Pacto del Futuro, que es este documento en el que están trabajando y que firmaron hace 2 años y que firmaron 193 países, que lo que pretende justamente eso se llama quedar aislado, ¿no? Sí, y de hecho, si vos ves quiénes se quedaron en contra, fue por ejemplo Rusia, Corea del Norte. Lugares con los que Javier Milei supuestamente no está de acuerdo, bueno, quedó de ese lado del mundo el presidente Javier Milei rechazando este pacto a través de su canciller Diana Mondino. Y como decíamos, lo que hace este pacto, que firmaron 193 países, es extender la Agenda 2030, que se había firmado con anterioridad, y además sentar una serie de bases de cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, con la gobernanza global, con temas digitales. Por ejemplo, dicen los países que firmaron este acuerdo que hay que empezar a regular, por ejemplo, el uso de las redes sociales. Esto parece que no le gustó mucho a los libertarios. Y justamente tenemos acá las palabras de Diana Mondino, que contó un poco cómo anticipó lo que va a ser el discurso mañana del presidente Javier Milei. Vamos a escucharla. Sin embargo, muchos de los puntos de este pacto con sus anexos presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina. Estos documentos se vienen trabajando desde 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con negociaciones ya avanzadas. Aún así, propusimos diversas acciones constructivas que, bueno, no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina porque, al contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad. Bueno, una zaraza, pero no explica en concreto por qué. No explica por qué y sí dice que va a quedar a contramano del mundo la Argentina porque la mayoría de los países firmaron este acuerdo que, como decíamos, tiene objetivos ambientales, por ejemplo, de políticas de género. Uno puede decir que es un catálogo de buenas intenciones que después cada nación a veces le da bola, a veces no le da bola. Lo insólito es que haya, en este caso, un presidente argentino que, contradiciendo todas las tradiciones diplomáticas argentinas, vaya en sentido contrario de los consensos globales. Sí, la verdad que fue bastante insólito. La comitiva con la que viajó Javier Milei está compuesta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Economía, Luis Caputo, su hermana Karina Milei, y la canciller que, dato color, no viajó en el avión privado que contrató el presidente Javier Milei. Fue en un vuelo privado. Viste que no nos gustan los chimentos. No nos gusta. Pero a la canciller, Karina Milei no la tiene muy querida. No, de hecho le sacó la mandó en avión de línea. Sí, le sacó la marca país, ya viene, digamos, generando una especie de descentralización de la Cancillería a manos de Karina Milei. Y bueno, viajó en un vuelo aparte Mondino con Nahuel Sotelo, que es el nuevo titular de las cuestiones vinculadas a la cultura, ¿no? Que ahí tenemos a la religión y la cultura, que ahí tiene su tuit que puso: Argentina anuncia la disociación del Pacto del Futuro. En la nueva Argentina no hay lugar para agendas internacionales totalitarias. Acá empezamos con la pavada, ¿no? Sí. Una agenda internacional
pactada entre más de 100 y pico de países, no es una agenda totalitaria. A lo sumo es un catálogo de buenas intenciones, no es una agenda totalitaria. Esto es la manera trastocada en la que adjetivan las cosas. Ojo con China, porque también había mucha sospecha de que el presidente Javier Milei, que había dejado de insultar a China cuando China le renovó el swap sin pedirle nada a cambio, podía cargar contra China para quedar bien con el otro gran conflicto geopolítico que tiene Estados Unidos, que no solamente con Rusia, sino con China. Sí, entonces, bueno. había que decir, bueno, ojo, que no se le suelte la chaveta a Milei, porque si se vuelve a pelear con China y se insiste en pelearse con China, están pendientes la aprobación de una serie de inversiones que tienen que ver con las famosas represas Kirchner-Zepernik de Santa Cruz, pero también con otros emprendimientos que vienen atados a que China ponga la plata en un contexto donde la Argentina necesita obra pública que el gobierno no hace y dólares que el gobierno no tiene. Exactamente, y en cuanto, esto que tiene que ver con lo que decís, Rolando, que es que no va a haber un encuentro con el Fondo Monetario Internacional en medio de un contexto muy complejo para el país que necesita la compra de dólares. Eso es parte de la agenda, no va a ser parte de la agenda un encuentro con el fondo, pero sí repasamos un poco lo que hizo Javier Milei hasta ahora. Tuvo un desayuno con el economista Alberto Ades, también con el embajador Gerardo Huertein, con Reidel y con su hermana Karina Milei. Va a tocar la campanita hoy en Wall Street, estuvo anoche con periodistas del New York Times y tiene también esto, como decíamos, no va a haber una foto con Trump, otro de los detalles importantes de este viaje, porque no quiere el gobierno quedar pegado a la campaña del líder republicano. Y sí va a haber una foto con Elon Musk, lo va a volver a visitar, que bueno... Otra vez con Elon Musk. Y le está Vamos a ver si además, invierte de una buena vez Elon Musk. Sí, y le está haciendo campaña además a Donald Trump, o sea que no va a estar la foto con Trump, pero sí con el responsable de X, la red social X. Esa es un poco la agenda que va a tener Javier Milei, además de, por supuesto, el plato fuerte que va a ser el discurso de mañana.